discípulos y maestros. Maestro, ¿cuál es la contribución del Tantra a la transformación de la energía sexual en meditación e iluminación? Por favor, explícanos brevemente cómo funciona. El Tantra es una filosofía de no dualidad. Acepta la vida en su totalidad, incluso el mal, la perversidad y la oscuridad. El Tantra las acepta, no con la intención de que la oscuridad permanezca oscura, o que el mal permanezca malo, o que la perversidad permanezca mal, sino porque existe la posibilidad de transformar el mal en bien. La oscuridad puede transformarse en luz. Lo que llamamos materia no es sino la divinidad en su forma esencial. El Tantra es no dual, es la aceptación de la unidad. El mal también es una forma de esa unidad. El Tantra no condena nada. G.N.M. Tirrey escribió un libro, Grados de Importancia, que trata sobre las etapas de la grandeza. Según el Tantra, todas las cualidades presentes en la vida son igualmente importantes. Incluso el primer paso forma parte del paso final. Si se elimina el primer paso, no hay manera de alcanzar el último escalón del templo. Las raíces feas, ocultas en la tierra, son la fuente de vida para las flores que florecen hacia el cielo. Si se cortan esas raíces feas, ocultas en la oscuridad, las flores no podrán florecer. Las piedras irregulares enterradas en los cimientos del templo sostienen la cúpula dorada. Si se quitan, la cúpula dorada se derrumbará. El Tantra acepta la vida en su totalidad, y es necesario comprender esto primero, pues ha desarrollado la ciencia de la transformación de la energía sexual basándose en este principio. Según el Tantra, la energía sexual es la forma terrenal y material de la misma energía divina. La energía sexual es el primer paso hacia la divinidad. Esto no significa que el Tantra quiera que nos sumerjamos en el sexo, sino que debemos comenzar nuestro camino ascendente desde donde nos encontramos. Si el lugar donde estamos no está conectado con el lugar al que queremos llegar, el camino carece de sentido. El ser humano está inmerso en la energía sexual. Está presente en todo momento. Nacemos del sexo. La naturaleza nos ha creado así. Todo viaje debe partir del centro sexual. Y podemos iniciar nuestro viaje desde este centro de dos maneras. Lo primero es luchar contra la posición misma en la que nos encontramos. Es el camino que generalmente se intenta, pero nunca se logra. Nos convertimos en enemigos de nosotros mismos, divididos en dos partes. Una parte, la que condenamos, es nuestro ser actual. La otra, la que admiramos, es lo que deseamos ser pero que aún no somos. Hay que entender que quien se divide de esta manera se rechaza a sí mismo. Toda su vida será un conflicto absurdo, rechazando quién es y creyendo en lo que no es. Tal persona solo puede confundirse y agitarse. El Tantra afirma que este conflicto interno es la condición de la vida. Si alguien desea alcanzar el brahmacharya, el celibato, no puede lograrlo luchando contra el sexo. El Tantra declara que no podemos llegar a ninguna parte luchando contra nosotros mismos. ¿Contra qué lucharemos? ¿Contra quién lucharemos? Somos una entidad completa e indivisible. Luchar significa dividirnos en dos partes. Seremos desgarrados. Se creará una doble personalidad y muchas partes se dispersarán en nuestro interior. El Tantra proclama que incluso el sexo debe transformarse. La poderosa energía sexual debe transformarse en celibato. Esa misma energía sexual que fluye hacia los demás debe ser interiorizada. Ese mismo poder sexual que anhela la compañía del otro debe transformarse en un anhelo por alcanzar las profundidades del ser interior. Esa misma energía que busca una forma inferior de felicidad debe dirigirse hacia la inmensidad del todo, hacia la dicha infinita y eterna, hacia la liberación. A esta perspectiva tántrica la llamo no dualidad. Una naturaleza dualista vive en constante conflicto, luchando consigo misma. Cuerpo contra alma, Dios contra la naturaleza, sexo contra la meditación. En tal estado, la verdad es inaccesible.
La visión tántrica sostiene que esta lucha carece de sentido. Lo que realmente se requiere es transformación. Esto concuerda plenamente con los principios fundamentales de la ciencia moderna, que afirman que la energía es indestructible. Solo podemos transformar lo que se oculta en cada partícula, darle otra forma, figura o vida, pero la energía que contiene es indestructible. Míralo de esta manera. Nada se crea ni se destruye. Es como una semilla que se transforma en árbol. La semilla nunca se destruye, solo su energía latente se transforma y crece hasta convertirse en árbol. El árbol muere con el tiempo, pero deja tras de sí miles de semillas con la misma energía potencial. La semilla no se destruye, se transforma, porque ahora hay un árbol donde antes había una semilla. Así pues, el celibato no implica la destrucción del sexo. Ahora el celibato está presente donde ayer había sexualidad. Donde ayer la energía sexual fluía hacia afuera, hoy esa misma energía se transforma en celibato y fluye hacia adentro. La energía que hasta ayer tenía un impulso hacia afuera, hoy tiene una dirección hacia adentro. La energía que fluía del centro a la periferia ahora fluye de la periferia al centro. Pero es la misma energía, no se destruye. El Tantra proclamó esto antes de que la ciencia moderna pudiera comprenderlo. El Tantra dice que jamás se debe cometer la insensatez de destruir la energía, pues de lo contrario uno mismo se verá destruido, consumido, y no podrá destruirla. Por lo tanto, quienes luchan contra el sexo no pueden alcanzar el celibato. En cambio, se pervierten. En realidad, no sabemos cómo separar la amistad de la enemistad, cómo mantenernos al margen. O hacemos amigos sin parar, o hacemos enemigos sin parar. Pero la locura siempre está presente. Nunca somos capaces de analizar el asunto desde una perspectiva objetiva y neutral. El Tantra afirma que su primer principio es observar el sexo desde una perspectiva desapegada. No lo consideres ni amigo ni enemigo. No lo veas como algo a lo que debas complacerte o renunciar. Considéralo como energía pura. Esa es su verdad. Estar a favor o en contra son solo puntos de vista, no la realidad. Son nuestras interpretaciones. La realidad es que esta energía, esta vasta energía, que fluye y se expande continuamente, que exige al otro, que exige lo opuesto, es simplemente energía. Considérala como tal. Este es el primer principio del Tantra. En cuanto la percibes como energía, tu perspectiva cambia por completo, porque entonces no sientes ni el deseo de disfrutarla ni la ansiedad de renunciar a ella. Quien anhela renunciar es un hedonista derrotado, exhausto y hastiado. Quien habla de renuncia es, en realidad, un hedonista. Pero ¿cuánto tiempo puede alguien simplemente hastiado del placer mantener su renuncia? Quien está harto del placer también estará harto de la renuncia. ¿Cómo salvarse mediante la renuncia si uno está harto del placer? La renuncia es la otra cara de ese mismo placer, la otra cara de la moneda. Si uno está harto de una cara, sin duda estará harto de la otra. Es esencial comprender este punto con claridad, pues es absolutamente necesario para entender la transformación de la energía sexual. Toda actividad tiene dos caras, y la actividad sexual también. Por ejemplo, si tienes hambre, sientes tantas ganas de comer que podrías arriesgarlo todo para conseguir comida. Una vez que has comido, te olvidas por completo de la comida. Y si has comido más de lo necesario, tienes que vomitar aquello que tanto ansiabas. Surge en ti una especie de repugnancia, incluso aversión, hacia la misma comida por la que estabas dispuesto a arriesgarlo todo. Cada instinto de la mente es como las dos caras de la sed. El estado de tener sed y el de saciarla. De igual modo, cuando el deseo sexual exige satisfacción, uno se confunde y lo persigue con desesperación. El sexo lleva al clímax, donde la energía se agota, y uno regresa y se hunde en un profundo abismo de desesperación. Y en ese abismo, uno empieza a pensar en contra de ello. Es difícil encontrar a alguien que disfrute del sexo, pero que no piense en renunciar a él después. La idea de la renuncia surge del arrepentimiento que sigue al placer sexual. La renuncia proviene de la angustia causada por el desperdicio de energía. Todos los que buscan sexo, tras satisfacer su deseo, experimentan sentimientos de abatimiento, desesperación y odio, y luego la renuncia. Cuando el marido le da la espalda a su esposa y se va a dormir, ese acto es muy significativo. La esposa comprende sus implicaciones. Siempre llora a sus espaldas porque ve que hace un momento la deseaba con locura, y ahora le da la espalda.
Está tan abatido, tan exhausto y frustrado que parece que nunca más volverá a tener relaciones sexuales. En unas 24 o 48 horas, según su fuerza y edad, volverá a sentir deseo, su mente estará preparada para el placer sexual y olvidará por completo su arrepentimiento pasado. La renuncia y el placer son las dos caras de una misma moneda. Todos oscilamos entre la renuncia y el placer a lo largo del día. Algunos se aferran únicamente al placer y dedican su tiempo a buscarlo. Otros se aferran a la otra cara de la moneda, al arrepentimiento, y se refugian en ashrams. Así, quien se ha retirado a un ashram o un monasterio sentirá el deseo sexual surgir en su mente cada día. El deseo seguirá aflorando desde la otra cara, aquella a la que se suponía renunciada, pero que en realidad solo se reprime. Ambas caras de la moneda están vinculadas, ya que nunca es posible renunciar por completo a una sola. A lo sumo, podemos atenuar una y potenciar la otra. Ambas caras permanecen a nuestro alcance. Quien renuncia siempre siente la atracción del placer y, por lo tanto, siempre habla en contra de él, lo critica. No intenta convencerte, sino consolarse a sí mismo. Los ascetas, en efecto, criticaron y condenaron el placer sexual. Deben sentir la atracción en su interior. De lo contrario, no habría razón para esta crítica. Si hubieran renunciado sinceramente al placer, no tendrían ningún interés en condenarlo. ¿Por qué quien busca el placer lo glorifica? Lo alaba para ocultar su tristeza y arrepentimiento. Intenta convencerse de que su arrepentimiento no tiene importancia. Cree que fue un momento de debilidad. La atracción estaba ahí, era el paraíso. Atesora el placer para ahogar sus remordimientos. La alabanza nunca es auténtica. En contraste, el asceta reniega del placer. Intenta negar los recuerdos de haber disfrutado de un momento de placer sexual. Se dice a sí mismo, todo esto es falso, es un infierno absoluto. Tiene recuerdos del cielo y lo llama infierno, e intenta destruirlos. Pero ambos intentan reprimir. El hedonista reprime la renuncia y el asceta reprime el placer. Ambos tienen una mente represiva. Es importante tener esto presente. Generalmente nos referimos al asceta como un hombre que se reprime, pero no decimos lo mismo del hedonista. Esta es una visión errónea. El asceta practica la represión del placer y el hedonista reprime sus remordimientos, sus renegaciones. Ambos se reprimen. El Tantra nos enseña a no reprimir, sino a observar, a conocer, a reconocer. Libérate de la dualidad. Esta dualidad es falsa. Ni alabes ni condenes, porque si alabas ahora, tarde o temprano te condenarás a ti mismo. Este ciclo de admiración seguida de condena, y de condena seguida de admiración, se repite sin cesar, como el día sigue a la noche y la noche al día. El Tantra nos invita a comprender su falta de sentido y a ver que la energía es neutra. No es buena ni mala. No merece ni renuncia ni disfrute. Si logras liberarte de esta dualidad y observar tu energía vital, ¿qué ocurrirá? Según el Tantra, cuando se observa la energía vital simplemente como energía, sin juicios ni evaluaciones, deja de moverse de inmediato. No avanza ni retrocede. Solo nosotros la hacemos moverse. Al alabarla, la impulsamos hacia afuera. Y al condenarla, la retraemos. ¿Has visto el péndulo de un reloj moverse de un lado a otro? Pero quizás no hayas pensado en el principio de que, al moverse hacia la izquierda, el péndulo acumula la energía para ir a la derecha, y viceversa. Así es como se mueve de un lado a otro. Cuando alabas y favoreces tu energía sexual, al mismo tiempo te preparas para condenarla. Y cuando la condenas, te preparas para alabarla. Esta idea del efecto inverso no se comprende de inmediato. Se llama la ley del efecto inverso. Las fuerzas opuestas se acumulan en la mente. Un místico judío, un Hasid, había escrito un libro. Era revolucionario, por lo que los judíos ortodoxos se opusieron rotundamente. El Hasid le dio el libro a uno de sus devotos y le pidió que se lo regalara al hombre más religioso entre los judíos. El discípulo estaba muy confundido. Dijo, no sé cómo reaccionará. Hasid le dijo que no reaccionara a lo que el religioso dijera o hiciera, sino que simplemente lo observara y viera cómo se comportaba. Debía ser solo un testigo para poder traer la información correcta. El devoto fue allí como testigo. Era de noche y el rabino estaba sentado en su jardín con su esposa. El discípulo le entregó el libro y le dijo, el Hasid místico te ha enviado este regalo.
Al oír ese nombre, el rabino tomó el libro y, enfurecido, lo arrojó lejos, ordenándole que lo mantuviera alejado de su casa. Por un instante, el devoto sintió que debía hacer algo, que debía decir algo, pero le habían dicho que observara el comportamiento del hombre, que no reaccionara, que simplemente observara como testigo. Se quedó allí, inmóvil. Entonces la esposa del rabino dijo: ¿por qué enojarse? Hay miles de libros en los estantes. Deje este también y, si quiere deshacerse de él, hágalo después. No hay necesidad de herir tanto los sentimientos de este hombre. El discípulo quiso dar las gracias a la esposa del rabino, pero recordó que lo habían enviado allí solo como testigo. No le correspondía hacer nada. Siguió observando. Al cabo de un rato, pidió marcharse. Tanto el rabino como su esposa dijeron: no has dicho absolutamente nada. Respondió: me envían aquí simplemente como testigo. Debo informar de lo sucedido. Pero antes de marcharme, quisiera decirles que esta es la primera vez en mi vida que actúo como mero testigo, y también la primera vez que me río de toda mi vida. ¡Ay! Ojalá hubiera sido un simple testigo toda mi vida. Y regresó. Hasid le preguntó qué había ocurrido en casa del rabino, y él describió lo que había visto. Entonces Hasid preguntó: ¿no reaccionaste de ninguna manera? No, dijo el discípulo. Entonces Hasid preguntó: ¿qué piensas de esto ahora? ¿Qué habría pasado si hubieras reaccionado en aquel momento? Dijo: si hubiera reaccionado, lo habría considerado un enemigo y a su esposa una amiga. Pero comportándome como testigo, ahora veo la posibilidad de que el rabino se convierta en amigo, si no hoy, en el futuro, pero no tengo ninguna esperanza de que su esposa se convierta en amiga. Hasid preguntó el motivo. El devoto dijo: el rabino arrojó el libro con tanta rabia y violencia que tendrá que leerlo porque se arrepentirá, si no ahora, muy pronto. Pero con mucha serenidad, su esposa dijo: guárdalo en la biblioteca. Hay miles de libros, este también puede estar ahí. No hay ninguna posibilidad de que lo lea. Así que puedo decir que su esposa es sin duda nuestra enemiga. El rabino puede convertirse en un amigo. Hasid se rió y dijo: has comprendido el principio del péndulo del reloj. Según el Tantra, debemos comprender la energía sexual observándola. Cuando alguien se convierte en testigo, la energía no fluye ni hacia afuera ni hacia adentro. Se detiene, se aquieta. Tan pronto como se aquieta, se produce la transformación. Les hablaré de otro principio muy interesante. Nada permanece inmóvil en este mundo. Nada puede quedarse quieto. Todo en este mundo se mueve hacia afuera o hacia adentro, hacia adelante o hacia atrás. Nada puede permanecer quieto. Si la energía se detuviera, si no entrara ni saliera, por un instante podría parecer que el flujo de energía hacia afuera se ha detenido. Pero observen atentamente, y en cuestión de segundos descubrirán que la energía ha comenzado a fluir hacia adentro. La energía es algo vivo. No se puede detener, tiene que ir a alguna parte. Si no fluye hacia abajo, fluirá hacia arriba. El Tantra afirma que se requiere un gran esfuerzo para proyectar la energía hacia afuera, pero para internalizarla se necesita fluidez. Proyectarla hacia afuera requiere un gran esfuerzo porque es antinatural, pero internalizarla no requiere esfuerzo alguno. Solo hay una manera de internalizarla: renunciar a los esfuerzos que la impulsan hacia afuera. Sin embargo, tanto quien busca el placer como quien renuncia a él continúan luchando contra él externamente. Uno intenta atraer la energía hacia adentro, y por mucho que lo intente, la energía tiende a expandirse hacia afuera. Y en el caso del otro, por mucho que intente impulsar la energía hacia afuera, esta tiende a expandirse hacia adentro. Así como una pelota lanzada contra la pared rebota, estos conflictos con la energía conducen a situaciones absurdas. El Tantra dice: detente. Sé testigo, observa pero no juzgues, no interpretes, no tomes partido, ni alabes, ni condenes. Permanece inmóvil, simplemente observa. Y en cuanto te detengas un instante, sabrás de inmediato que al instante siguiente la energía ha comenzado a fluir hacia tu interior. Fluir hacia afuera significa fluir hacia abajo. Y fluir hacia adentro significa fluir hacia arriba. En el viaje interior, los términos interior y ascendente son sinónimos. De igual manera, los términos exterior y descendente son sinónimos. Tan pronto como la energía se mueve hacia adentro, comienza una comunión interna, un evento único en el maravilloso arte del Tantra.
Existe un tipo de comunión o sambok que ocurre entre dos personas. Es una relación sexual que se establece con alguien del sexo opuesto, hombre con mujer, o mujer con hombre. Pero cuando comienza el viaje interior, se crea una relación con los propios centros internos. Cuando el chakra Muladhara, centro de la energía sexual, entra en contacto con una persona del sexo opuesto, se produce la relación sexual. Ambas personas son también dos centros energéticos, y de su interacción surge el acto amoroso, que proporciona un placer momentáneo. Pero cuando la energía del centro sexual interno comienza a fluir hacia el segundo centro energético más elevado, dos centros energéticos se encuentran de nuevo, pero se trata de un encuentro de centros internos. Este es el principio del Tantra, el principio de la unión interior. Existen 7 centros energéticos de este tipo, y cada vez que la energía llega a un centro superior, se experimenta una dicha cada vez más profunda, que culmina en una explosión de dicha en el séptimo, el centro más elevado. Entonces la energía se une con lo supremo. Este encuentro y fusión de la energía interna en los centros internos se denomina unión interior. El Tantra lo llama la gran dicha porque no es correcto llamarlo simplemente dicha. Lo que se denomina dicha es lo que experimentamos al encontrarnos y fusionarnos con el otro, aunque nunca podamos llegar a conocerlo realmente. El encuentro ni siquiera se completa antes de que se produzca la separación. Incluso antes de que el encuentro pueda tener lugar, comienza a marchitarse. Las energías empiezan a dispersarse. Así pues, en realidad, solo surge el deseo de encontrarse con el otro. El fenómeno en sí nunca llega a ocurrir. Pero en el encuentro interior, no cabe duda de que no habrá ruptura. La fusión se profundiza cada vez más, y a medida que se alcanzan centros cada vez más profundos, la gran dicha brota y comienza a fluir. Por lo tanto, es necesario ser testigo. Se requiere una actitud neutral. No debe haber ni amistad ni animosidad, ni apego ni aversión hacia el sexo. Solo una actitud natural. En segundo lugar, en este momento natural, este momento de pausa, este momento de quietud, se necesita paciencia, una espera profunda. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia sexual es momentánea. Puede durar una milésima parte de segundo, e incluso antes de que ese instante se complete, nuestra mente vuelve a lo opuesto, a lo contrario. Así, en el momento en que la mente se aquieta, tiende a retomar sus viejos hábitos. Cuando la energía comienza a fluir hacia los centros internos, la experiencia inicial de dicha se asemeja al placer sexual, y la mente tiende a regresar a sus patrones anteriores. No tengas prisa. Se requiere paciencia y espera, una espera paciente. Será difícil. A veces la mente tenderá a recaer en viejos patrones, pero mantén la calma y sigue observando. Cada instante parecerá eterno, alargado hasta el infinito. Cuando la dicha suprema nos invade, la mente se desconcierta y desea volver a los viejos patrones, pues solo está acostumbrada a ese placer momentáneo. Este es el momento de la gran disciplina. Detente y continúa sumergiéndote cada vez más. La ansiedad puede ser tan intensa que esta experiencia de dicha suprema puede parecer la muerte. De hecho, el acto sexual tiene una profunda conexión con la muerte. En cada acto sexual, el ser humano muere en cierta medida. En cada acto sexual, su energía vital se disipa. Si examinamos la vida de ciertos animales, nos asombraremos. Algunos animales mueren tras un solo acto sexual. Nosotros también moriremos, por lo que no hay mucha diferencia entre el comportamiento sexual animal y el humano. La única diferencia radica en el lapso de tiempo. Una araña africana hembra devora a su pareja durante el apareamiento. Al terminar, la mitad de su cuerpo ha sido consumida. Pero aunque otras arañas presencian esto, no les impide seguir reproduciéndose. No, continúan haciéndolo. Piensan igual que el ser humano. Esto le sucede a la otra, y a mí no. Soy la excepción. Así piensan todos. No hay mucha diferencia entre la lógica de la araña y la del ser humano. La lógica es la misma. Todos piensan, soy la excepción. Si alguien muere en la carretera, el suceso no te hace pensar que tú también vas a morir. No, lo que piensas es, pobre hombre. No piensas que quien piensa también es un pobre hombre, ni que la noticia de su muerte sea la noticia de tu propia muerte. Si observamos todos los comportamientos sexuales en el reino animal, nos asombraremos. En muchos casos, el sexo y la muerte son simultáneos.
Incluso cuando no lo son, cada acto sexual acerca la muerte cada vez más. La conexión es profunda. Por lo tanto, el remordimiento que sigue al acto sexual es, en realidad, también el remordimiento de haber muerto un poco. Alguien ha muerto un poco. Ya no es el mismo que antes del acto sexual. Algo se ha perdido, destruido. Parte de la energía vital se ha disipado. Por lo tanto, cuando la energía alcanza por primera vez los centros energéticos internos, o incluso el primer centro energético, puede surgir una sensación de temor a la muerte. Es entonces cuando debes tener valor. De acuerdo, incluso la muerte es bienvenida. La acepto. Así como siempre has aceptado el sexo y, por ende, has dado la bienvenida a la muerte, en este primer momento de comunión interior también debes aceptar morir. Y quien acepta la muerte en este momento descubre instantáneamente que ha entrado en la dimensión de la inmortalidad. En el mundo exterior, todo acto sexual conduce a la muerte. En el mundo interior, todo acto sexual conduce a la inmortalidad. Es lo que canta Kabir. Oh buscadores, el néctar de la inmortalidad llueve desde el cielo interior. Permítanme hablarles también de su otro aspecto. Mediante la unión sexual con otra persona damos a luz a un hijo, pero la unión sexual de los propios centros de energía interna se convierte en un nuevo nacimiento. A esta persona se la describe como Duija, nacida 2 veces. Aquella que ha alcanzado un nuevo nacimiento al interiorizar la energía vital. Un nacimiento proviene de los padres. Es un nacimiento dado por otros. Existe otro nacimiento que uno mismo se da a sí mismo. Es el nacimiento del Tantra. Es el estado del doble nacimiento. Todos los nacimientos externos son seguidos por la muerte. Todos los nacimientos internos son seguidos por la inmortalidad. Si se comprende correctamente este proceso del Tantra, no resulta difícil canalizar la energía sexual hacia el celibato. Sin embargo, comprender plenamente esta visión tántrica es complejo, pues el sentimiento de aversión hacia el sexo está profundamente arraigado en todos nosotros. Pero no nos convertimos en enemigos del sexo debido a la actitud negativa que se nos ha inculcado. Junto con ella surge una atracción aún mayor. Por un lado, seguimos condenando el sexo. Por otro, seguimos entregándonos a él. Quien desee elevar su energía sexual, debe saber que esta energía es la energía de la existencia misma, por lo que tanto la condena como la indulgencia carecen de sentido. Conocerla es significativo, vivirla es significativo. No se trata de vivir ni en la indulgencia ni en la renuncia a ella. Cuanto más se adentra la energía sexual en el interior, más energética se vuelve. Cuanto más asciende, más se integra en el ser y llena el vacío interior. Maestro, usted acaba de decir que en el acto sexual tanto la mujer como el hombre pierden energía. Sin embargo, se cree generalmente que la mujer recibe alimento del semen. Por favor, aclare este punto. En general, las creencias son solo eso. Por ejemplo, era común creer que la Tierra era plana. Las creencias comunes suelen ser erróneas porque lo común indica algo visto superficialmente, en lo que no hemos profundizado. El sol parece estar saliendo, pero sabemos muy bien que ni sale ni se pone. Sin embargo, el ser humano nunca se librará de palabras como amanecer y atardecer. Estas palabras perdurarán. La Tierra parece plana. No se la ve redonda en ningún lugar. Durante milenios, el ser humano creyó que era plana. Hoy, cuando tenemos que aceptar que es redonda, surge una dificultad. A la mente común le cuesta creer que sea redonda cuando parece plana. Así pues, las creencias comunes suelen ser erróneas porque se basan en 2 factores. Primero, aceptamos las cosas tal como se presentan superficialmente. Segundo, creemos lo que queremos creer. Generalmente, no queremos aceptar la verdad. Más bien, lo que llamamos verdad es aquello en lo que queremos creer. El ser humano es menos un ser racional y más un ser racionalizador. No es que piense con gran inteligencia. La verdad es que disfraza de inteligencia todo lo que piensa. Es más fácil. Queremos disfrutar del sexo, así que recurrimos a todo tipo de justificaciones. La mujer se nutrirá, el hombre se nutrirá, es saludable, tiene beneficios para la salud, le atribuimos todo esto. Y si queremos condenar el sexo, le atribuiremos opiniones contrarias. La humanidad ha pasado por todo tipo de etapas en la Tierra. Si se observan los textos médicos de la Europa medieval, los médicos de hoy en día no opinan lo mismo.
Aquellos médicos afirmaban que el sexo era una actividad peligrosa, debido a la actitud negativa que el hombre medieval tenía hacia él. El médico actual sostiene que no es peligroso en absoluto, sino todo lo contrario. El hombre moderno desea que sea beneficioso. No sería sorprendente que la situación volviera a cambiar en el futuro. Las tendencias en la forma de pensar también cambian. Miles de veces a lo largo de la historia, el ser humano ha retomado ideas que había abandonado o de las que se había cansado. Luego se decanta por la idea opuesta, pero también se aburre de ella y vuelve a las ideas antiguas. Lo interesante es que incluso las personas inteligentes de todas las edades apoyan las ideas de la gente común. Aceptar las creencias del hombre común como si fueran hechos es esencial para que mantengan su estatus de inteligencia. Rara vez hay en el mundo personas lo suficientemente insensatas como para oponerse a las creencias del hombre común, aunque son precisamente esas personas las que constituyen la fuente de la poca verdad que se descubre en este mundo. Las creencias del hombre común están ahí para consolar la mente. Cuando digo que tanto el hombre como la mujer pierden energía durante el sexo, es necesario comprender dos cosas. Primero, ambos pierden la energía de la que hablaba ayer. La energía sexual, no la biológica ni la psíquica. Esto es fácil de entender. Incluso se puede comprobar médicamente. Durante el coito, la respiración se acelera, la presión arterial aumenta y se experimenta agotamiento al final. Es necesario esperar a que se recupere la energía para volver a tener relaciones sexuales, generalmente después de 24 o 48 horas. Si un hombre recuperara energía, debería tenerla para repetir el acto inmediatamente. Pero el recuento de espermatozoides se reduce a la mitad la segunda vez, y la tercera aún menos, y así sucesivamente. Para la cuarta vez se sentirá como si hubiera envejecido. Ya no le quedará energía. Existe cierta confusión respecto a la mujer debido a su pasividad en el sexo. Si bien también pierde energía, al no ser agresiva, naturalmente pierde menos. La agresión implica una mayor pérdida de energía. Las mujeres pierden menos energía que los hombres, y por eso pudo surgir la prostitución femenina. Es muy difícil encontrar prostitutos masculinos. Solo en algunos países occidentales existen. Sin embargo, son muy caros porque solo pueden ofrecer sus servicios una vez por noche. En segundo lugar, la pérdida de energía no es tan evidente en la mujer porque no alcanza el orgasmo con frecuencia. De hecho, los picos de placer en hombres y mujeres son diferentes. La energía sexual femenina aumenta muy lentamente. De hecho, suele suceder que el hombre ya ha eyaculado antes de que la mujer siquiera se acerque al orgasmo. Entonces, ella no pierde nada. Por lo tanto, el ritmo de placer en el acto sexual no es el mismo para hombres y mujeres. Por eso, a menudo la mujer no pierde nada. Si también puede alcanzar el orgasmo, inevitablemente pierde energía. De hecho, el placer surge precisamente de la pérdida de energía. Esta es también la razón por la que las mujeres no están tan interesadas en el sexo como los hombres. Según las estadísticas de una encuesta realizada por Alfred Kinsey durante 10 años, el 70% de las mujeres nunca experimenta un orgasmo durante el coito. Nacen hijos, pero rara vez las mujeres experimentan el orgasmo. Por lo tanto, las mujeres pierden el interés en el sexo muy pronto. Esto no ocurre con los hombres. Su interés se renueva constantemente. Así que, cuando dije que ambos procesos pierden energía, es cierto. Pero eso no significa que uno pueda fortalecerse reprimiendo esa energía a la fuerza. Si la energía se reprime a la fuerza, también se pierde en el acto de reprimirla. A veces se pierde más energía al reprimirla que la que se habría perdido al vivirla. Esa energía reprimida encontrará una liberación tarde o temprano. Se manifestará en sueños y se desperdiciará. La energía reprimida pervierte y crea aún más dificultades. No estoy abogando por la represión. Simplemente les digo que existen otras maneras de canalizar esta energía. Si logran verlo de esa forma, aunque sea una sola vez, se darán cuenta de cuánta energía han desperdiciado. No tenemos experiencia alguna de ganancias positivas, así que ¿cómo podemos medir el desperdicio sin esa ganancia como punto de comparación? Mientras desconozcamos la dimensión de la ganancia, ¿cómo podemos comparar? ¿Cómo podemos medir? ¿Cuál es la escala? En tu vida solo has sufrido pérdidas. No tienes con qué compararlas.
La comparación solo puede comenzar cuando tu energía sexual se eleva. Para medir la pérdida, debe haber algo en el otro extremo de la balanza. Todas las experiencias en la vida son relativas. Solo podrás comprender plenamente lo que digo cuando una pequeña ganancia llegue a tu vida. ¿De qué otra manera podrías darte cuenta de lo que has estado perdiendo? Solo has sufrido pérdidas si consideras una pérdida ligeramente menor como una ganancia. Solo puedes hacer comparaciones entre dos pérdidas. Cuando tu energía se eleve por primera vez en tu vida, te darás cuenta de todo el daño que se ha causado, no solo en esta vida, sino en todas tus vidas pasadas. Pero no puedes tener esta experiencia hasta que conozcas la otra cara de la moneda. Tras el sexo se produce una pérdida de energía, pero el cuerpo, como una máquina, la repone. En la Universidad de California, en Estados Unidos, se llevó a cabo un pequeño experimento. 30 jóvenes fueron sometidos a un ayuno de 30 días. Al tercer día, su interés por el sexo comenzó a disminuir. Los psicólogos observaron que las revistas con fotografías de mujeres desnudas permanecían intactas. Tras 7 días, les colocaron las fotografías frente a ellos, pero no las miraron. Tras 10 días, cuando los psicólogos quisieron hablar de sexo con ellos, simplemente no mostraron interés. Tras 15 días, perdieron todo interés en el sexo. Tras 30 días, les administraron todo tipo de estimulantes, pero permanecieron sentados como si nada de eso les importara. ¿Qué sucedió? En realidad, el cuerpo no les proporcionaba energía, no se producía ninguna reposición energética. Ya no existía ningún interés mental. Solo después de 3 días de volver a comer mostraron interés en el sexo. Cuando el cuerpo no repone la energía, uno se vuelve apático. Normalmente, el cuerpo recupera la energía sexual en 24 horas. Por eso, uno tiene la sensación de que nada se desperdicia. La función humana parece ser trabajar, conseguir alimento, comer, digerir, producir sangre, producir semen, eyacular y volver a empezar en el mismo ciclo. Pero estas son solo funciones biológicas. La vida va más allá de estas rutinas. Solo podemos trascender cuando rompemos este círculo vicioso y dejamos de malgastar nuestra energía en él. No, la energía se pierde, pero solo te das cuenta de eso cuando se alcanza algo en la dimensión positiva de esta energía. Maestro, hace unos días dijiste que existe una violencia sutil en el sexo. Entonces, ¿existe violencia incluso en el sexo del que nacieron personas como Mahavira, Krishna, Cristo y Buda? Si no, ¿cuál es la razón? ¿Es posible practicar sexo completamente libre de violencia? Es imposible tener relaciones sexuales sin violencia, incluso si Mahavira, Buda o Krishna nacieran de ellas. Puede que haya menos, pero eso es otro asunto. Sin duda habrá violencia. Ningún nacimiento es posible sin ella. Por lo tanto, el anhelo de nacer también es violencia. Si Mahavira sintió ese deseo, aunque fuera mínimamente, en su vida anterior, nacerá. Mahavira también es acusado de esa violencia. Sus padres son culpables de ella, y Mahavira participa de ella por su ansia de nacer. Los padres solo crean una situación. Por lo tanto, cuando esta violencia por parte de Mahavira cesa, no puede volver a nacer. Existe una historia muy interesante sobre Mahavira. Es aplicable a todos los tirtánkaras jainistas, maestros religiosos. La tradición jainista afirma que pertenecer a un clan o familia de tirtánkaras también implica un vínculo. La ley del karma, o de la acción, también se aplica a un tirtánkara. Es el vínculo supremo. Es una cadena de oro, pero cadena al fin y al cabo. Un tirtánkara también nace debido a un último y profundo anhelo. Nace porque desea compartir con los demás su conocimiento. Este es también un deseo de una nueva vida. Este es el vínculo del tirtánkara. El nacimiento, el deseo de convertirse en un maestro como Mahavira, también es violencia. Quien anhela nacer, ya sea Mahavira o Krishna, tendrá que atravesar esta violencia. Y cuando esta violencia termine, todos los nacimientos de hombres como Mahavira habrán terminado. Entonces no habrá vuelta atrás. El último deseo de regresar se habrá extinguido. Sí, hay violencia en mi nacimiento, en tu nacimiento y en el de Mahavira. Esa violencia será proporcional a la intensidad del deseo de nacer. El nacimiento no puede darse sin esta violencia. Es necesario comprender que nacer es violencia, vivir es violencia, morir es violencia.
No podemos vivir sin violencia. Da igual si comes carne o eres vegetariano. Hay vida en las verduras, así que cometes violencia al comerlas. Sin duda bebes agua, y en el agua también hay vida. Tienes que respirar, y en la respiración también hay vida. Pronuncio una palabra, mis labios se abren y se cierran una vez, pero miles de bacterias mueren en ese único acto. La violencia siempre estará presente. Es cierto que Mavira cometía menos violencia, pero sin duda no estaba exento de ella. Hay violencia al caminar, al dar un paso adelante, al respirar, al estar de pie y al sentarse. Así que toda nuestra vida transcurre inmersa en este océano de violencia. Somos peces en ese océano. Mientras vivamos, la no violencia total es imposible. Pero el intento de alcanzarla vale la pena. Si sigo reduciendo la violencia a lo largo de mi vida, si sigo disminuyendo mi deseo de violencia, si sigo interesándome cada vez menos en ella, entonces, cuando llegue el momento de mi último aliento, ese será mi último acto de violencia. Y cuando eso suceda, no habrá un nuevo comienzo después. Entonces, para mí, todo habrá terminado. Buda habló de dos tipos de nirvana. Dijo: cuando alcancé el conocimiento supremo bajo el árbol Bodhi, fue nirvana. Pero pronto será Mahanirvana. Eso ocurrirá con mi último aliento. Hubo un lapso de 40 años entre el logro del conocimiento supremo y el último aliento. En el caso de Mavira, fue un lapso de casi 42 años. Hubo violencia antes de esos 42 años, y también la hubo después de su iluminación, pero se produjo un cambio de actitud. La violencia anterior era inconsciente. Después, al ser consciente de ella, se redujo al mínimo. Ahora ya no la ejerce. La única violencia que existe es la que se da en el acto mismo de vivir. Incluso esa intenta reducirla al máximo. Mavira no comete violencia por voluntad propia. Solo comete aquella violencia absolutamente necesaria para vivir. Incluso entonces, procura cometer la menor cantidad posible. Duerme de lado. Come, pero solo puede sobrevivir con una comida. Come una sola vez. Luego come cada 2 días. No come carne, solo verduras. Prefiere las verduras y frutas maduras a las verdes, porque recogerlas sería hacerles daño. Las cosas maduras caen solas, pero en ellas también hay innumerables vidas. Sin duda, morirán. Cualquier acto de violencia cometido por Mavira tras alcanzar la iluminación surge de su absoluta impotencia. Su último aliento también será fruto de esa impotencia. Tras ese último aliento, alcanzará la liberación suprema. Entonces, el camino será completamente distinto. Entonces habrá vida sin cuerpo. Será la vida del Atman puro, del alma pura. Solo el Atman puro es no violento. Todo en el mundo es impuro. La impureza puede variar en grado. Nada es absoluto. Incluso en lo que consideramos perfecto, persiste cierta imperfección. En este mundo, incluso Rama, por grande que sea, conserva algo de Ravana. En este mundo, por grande que sea Ravana, siempre habrá algo de Rama en su interior. De hecho, la mera presencia de Rama en Ravana sugiere la posibilidad de su evolución. Y la presencia de Ravana en Rama indica la posibilidad de su renacimiento. Incluso en el más grande de los santos habrá un pecador, y en el más grande de los pecadores habrá un santo. Pero el verdadero santo reconoce a ese pequeño pecador interior y lo acepta como un mal necesario. Sabe que es inevitable, parte de la vida. Si algún santo se proclama perfecto en este mundo, se equivoca. Se niega a examinar parte de su naturaleza, parte de sí mismo. No puede rechazarse. Es imposible no ser pecador si vivimos rodeados de pecadores en este mundo. Maestro, surge otra pregunta relacionada con esto. ¿Pueden personas como Buda, Mavira y Cristo embarazar a una mujer incluso después de su iluminación? ¿Y por qué no tienen relaciones sexuales para dar a luz almas superiores? ¿Es la concepción una posibilidad que solo se da entre dos personas no iluminadas e ignorantes? Normalmente, la procreación ocurre entre dos personas sin conocimiento previo. Personas como Buda y Mahavira no estarían dispuestas a intervenir en la concepción. Hay 2 razones para ello. Primero, no pueden estar preparados ni dispuestos a enviar a alguien al ciclo de nacimientos y muertes. No pueden ser la causa de ello.
De hecho, personas como Buda y Mahavira anhelan enviarnos a todos a ese lugar sin retorno, desde donde no hay renacimiento. Son aquellos que anhelan liberarnos del ciclo de nacimiento y muerte. Nosotros deseamos traer a alguien al mundo, mientras que ellos desean liberarnos de esta tierra. Mahavira y Buda también desean que nazcamos en ese estado conocido como moksha. Quieren enviarnos a un lugar donde no existan el cuerpo, ni el sufrimiento, ni la angustia. Tienen prisa por darnos una nueva vida, pero no anhelan darnos un cuerpo. Les contaré un episodio de la vida de Buda que les ilustrará este punto. Buda regresó a casa tras 12 años. Había escapado cuando su hijo Raúl tenía apenas un día de nacido. Ahora tenía 12 años. Naturalmente, la madre estaba disgustada con Buda y le había dicho muchas cosas malas de él a Raúl. Por eso, preparó bien a su hijo para que discutiera con Buda si éste llegaba al palacio. Cuando Buda llegó, ella le dijo a su hijo que le preguntara a aquel mendigo, su padre, qué legado le había dejado. Además, le pidió a Raúl que le dijera: diste a luz a un hijo, ahora provéelo para su camino en la vida. Fue una broma cruel. Buda se había marchado sin avisarle. Su enfado era comprensible. Buda le preguntó a Ananda: ¿dónde está mi cuenco de limosnas? Dáselo a Raúl e inícialo en sandías. Al oír esto, Yasodhara comenzó a llorar. Dijo: ¿por qué haces esto? Buda respondió: como legado para mi hijo, puedo darle ese tesoro supremo que he alcanzado. Deseo darle a mi hijo la dicha suprema que he encontrado. Raúl fue iniciado en el sandías. Un joven de 12 años se convirtió en sandyasin. El padre de Buda le dijo: te fuiste de casa y ahora también lo estás alejando de ella. Es la única estrella que nos ilumina. ¿Quién será el amo de este reino? Buda respondió: he traído conmigo el conocimiento de otro reino, uno mayor. Este reino es muy pequeño, y sería injusto abandonarlo por este otro. He venido con el conocimiento de ese gran reino y lo convertiré en el gran monarca, el monarca imperial de ese gran reino. Muy desdichado, el padre le pidió a Buda que también lo iniciara. Buda dijo: ¿qué puede ser más auspicioso que esto? Y así lo inició también a él. Entonces Yasodhara comenzó a gritar: ¿por qué me dejas sola aquí? Iníciame también a mí. Buda dijo: ¿qué mejor presagio puede haber que este? Así fue como toda la familia fue iniciada. Un individuo como Buda da a luz a alguien en otro plano de existencia. Por lo tanto, personas como Buda y Mahavira, tras alcanzar la iluminación, no estarán dispuestas a traer un alma a la prisión de un cuerpo. Hay una prisión dentro de cada uno de nosotros. Quienes viven en prisiones desconocen el mundo exterior, las flores, el sol, la luna y las estrellas, el cielo abierto y los pájaros que vuelan en él. Nacen allí. Llega un día en que el prisionero, tras escalar el muro de la cárcel, contempla el cielo abierto, la luna y las estrellas, el sol y los pájaros. Su esposa le dice: mira, otras personas tienen hijos, ¿no harás tú lo mismo? El hombre responderá: no quiero dar a luz a un hijo en esta prisión. No quiero que mi hijo viva en una prisión. Si quiero tener un hijo, lo daré a luz y lo enviaré al cielo abierto. Pero ¿quién en la cárcel entenderá esto? Los presos me dirán: ¿te has vuelto loco? Vuelve a casa, vuelve a nuestra cárcel, a nuestras celdas. Por mucho que intente convencer a los prisioneros de que la luna, el sol y las flores estarán allí, a la vista de todos, será en vano. No comprenderán nada, pues no han visto ni el sol, ni la luna, ni las flores. Solo han visto oscuridad y cadenas. Del mismo modo que preguntamos ahora, ellos también preguntarán si alguien que se haya sentado en los muros puede regresar y tener hijos. Solo quienes nunca han escalado los muros pueden tener hijos. Esta pregunta es exactamente igual. No sabemos nada de ese mundo, de la vida grandiosa que vislumbran personas como Buda y Mahavira. Estamos prisioneros de este pequeño cuerpo, y durante toda la vida vagamos y trabajamos arduamente en esta prisión. Consideramos esta una vida grandiosa, una vida importante, y pensamos en dar a luz a otras almas. Mientras tanto, Buda y Mahavira se afanan en encontrar la manera de liberar incluso a los malvados y enviarlos lejos de aquí. Existe una diferencia fundamental entre nuestra visión y la suya, entre nuestra dimensión y la suya, por lo que no los comprendemos. Un individuo que ha alcanzado el conocimiento supremo no puede engendrar a otros. No puede hacerlo porque no puede asumir la responsabilidad de encarcelar a alguien. Puede dar a luz.
Puede dar a luz a alguien a otro mundo infinito, a una vida de liberación, a la libertad suprema. Pero ese nacimiento no es el nacimiento de un cuerpo físico, sino el nacimiento de un alma. Es un nacimiento invisible. Es el nacimiento de lo invisible. No de lo conocido, sino de lo desconocido. Mahavira y Buda dieron origen a muchos nacimientos de este tipo. Mahavira tuvo 50.000 sannyasins a su alrededor. ¿Acaso Mahavira no fue un padre para ellos? Buda tuvo miles de sannyasins. ¿Acaso Buda no fue un padre para ellos? De hecho, fue mucho más que un padre. ¿Qué les dieron sus padres en comparación con lo que él les dio? Pero solo ellos pueden saber lo que recibieron. Tenemos nuestros propios problemas, no sabemos nada, y por eso tenemos tantas dudas y preguntas. Así que será bueno que intentemos comprenderlas a fondo. Agradezco que me hayan escuchado con tanto amor y silencio. Para concluir, me inclino ante la divinidad que reside en todos ustedes. Reciban mi pranam, mi ofrenda de respeto.